Como en los juegos de opinión, se necesita una verdadera energía capaz de un rato, si es preciso. Al menos no ser contemplativos. La acción del arte es plena si cumple con sus mínimos compromisos existenciales. Ir al teatro no parece entonces una actividad inocente y cómoda, pero así debe cometerse, sabiendo dónde cortar. El desenmascaramiento es el compromiso. El comediante se calza entonces la carátula o el personaje y acciona. ¿Es este el dolor? Este es esto que muevo aquí. Es de ahogarse o esta mirada turbia o cualquiera de los diversos gestos o signos exteriores de este dolor. Yo, actor, sabía verdaderamente qué venía a decir. Conozco todas y cada una de las razones e indubitablemente cuento con una ideología. ¿Dónde está todo eso ahora? Cuando estoy con la máscara ceñida a la cara responsable. No lo sé. Todavía debo probarlo, poniéndolo en acto. Todavía el espectador debe decirme, sí, lo comprendo. El teatro es un acto de justicia, pensaba Jean-Luc Barrault. Con lo cual, al definir una cuestión de derechos en pugna, además, caracterizaba lo realmente esencial. El hombre y todo lo que eso parece humano en la naturaleza es tema del teatro. La materia del teatro es el hombre, el teatro debe hacerse por el hombre y el objeto social del teatro es también el hombre. Cuando se procede ensayando lo que es, cuando por las noches estamos ensayando las escenas, común aparece esto, por decirlo así, como un campo de la imaginación donde la ficción parece imponerse como juego natural y principal. Pero también es juego la presunción de los resultados cuando el espectador ve una pieza ya puesta. También es juego la presunción de los resultados de los temas de tales imaginaciones, sus consecuencias. También es juego, y aún sus cualidades. Y todo eso es asimismo ficcional. Ahora, el juego es jugar como el universo y verlo, tomar conciencia. Volviendo al teatro, no es la cuestión fingir o no fingir, reconstruir o construir, la memoria emotiva o cualquier otra cosa. Lo primero es el desenmascaramiento, lo primero es desenmascararse. La primera operación es de desocultamiento. Bueno, cumpliendo con nuestro compromiso, paso ahora a tratar el tema, el arte de desenmascarar
y la globalización. Todo arte es una conquista de la conciencia. Los caminos de toma de conciencia son en el arte complejos y varias son las disciplinas que aportan conocimientos valiosos para explicar. Un aspecto del mundo novedoso tiene su evidente influencia en la cultura, en el ejercicio intelectual y en la percepción estética. Desde una apreciación política, allí la educación adquiere un sentido de urgente recurrencia. Para decirlo directamente, el fenómeno de la globalización tiene sus responsabilidades como todo hecho de la vida humana. Sin embargo, ningún análisis pareciera poder hacerse desde el conocimiento sin coincidir los núcleos de interés psíquico, filosófico, religioso, estético, involucrados en la percepción artística. La criatura humana como persona real, concreta. Si para estar al paso de la globalización se necesitara otro centro, la razón del arte quedaría quebrada y habría que renunciar a él, tal y como lo conocemos hasta hoy. Pero es una decisión muy complicada la renuncia de este aspecto del conocimiento. Tal realidad no hipoteca ninguna posibilidad de innovación a otros miedos, a otras esperanzas, a otras condiciones. Otras serán las respuestas, porque otras habrán sido las preguntas. Y sin embargo, tal actualización no podrá presuponer una cancelación de la experiencia griega, por ejemplo. La naturaleza de tales experiencias han soportado el tiempo y mostrado incólumes sus actualizaciones, justamente debido a su estar ceñida al compromiso específico con el ser humano. ¿No es esta la primera vez que el mundo pareció saltar de sus goznes? Los ordenamientos disímiles, sin embargo, fueron sincronizados no solo con una historicidad lógica, sino también con una apetencia de un cierto sentido para esta historia. Es decir, tenemos apetencia de un sentido para la globalización, o simplemente es un hecho que se desata fatalmente. Mientras tanto, el arte seguirá siendo imprescindible. Sus permanentes innovaciones de las formas seguirá acompañando el destino de la criatura humana y su conciencia. El desenmascaramiento será la indagatoria de las nuevas esperanzas y también por él sabremos lo que estamos obligados a conocer. ¿De qué se trata? Porque será inteligente, imprescindible considerar los nuevos peligros. Se está dejando aparecer la realidad cotidiana y la nostalgia a que obligan la exclusión de importantes sectores de la sociedad, parecen esforzarlo, insinuarlo. Se está dejando aparecer al Estado profascista como más piadoso para con los débiles. La globalización, se dice,
abre las posibilidades de la libre competencia. Será necesario pensar desde las sociedades, los países, modestos para competir si la globalización automática de su cultura no los arrastra a la violencia y a la destrucción. La transnacionalidad de los capitales tiene su equivalente en la transnacionalidad de la cultura. El estudiante de teatro de hoy, por ejemplo, indaga el equilibrio de máscaras remotas en el tiempo y en el espacio. Este asunto del equilibrio tiene su fenómeno. Cuando yo estoy parado a plomo, no tengo un valor suficiente, pero a poco de que ejerza un desequilibrio o un equilibrio de lujo para no ubicarme, se produce en el que mira una cierta incomodidad, un cierto pedido de solución. Si la máscara, al resolverlo, inicia otra, llega un instante que el espectador no tiene como derecho a mirar para otra parte. Esto se estudia en todo el mundo. Esto lo hace un chamán, lo hace un actor en Roma, lo hace un actor en Norteamérica, ¿no es cierto? Menos en la televisión se hace en todas partes. Ustedes habrán escuchado decir hay que trabajar con todo el cuerpo, pero ¿cómo diablos se hace para trabajar con todo el cuerpo? Es decir, fíjense que nuestro equilibrio es una lucha constante, ¿no es cierto? Si uno quisiera quedarse inmóvil no puede. Entonces, esta teoría o esta técnica, que es universal, busca justamente eso. Y de ahí aparece cosas de que cuando yo busco algo en el bolsillo modifico sin querer mi equilibrio. Me quiero acomodar la corbata también. Es como que resulta imposible acomodarse la corbata. Me voy a poner un sombrero, algún reflejo que uno ha inducido en los actores, uno ha inducido en sus alumnos. De manera que el personaje es llamado y al querer responder ya hay una alteración de este equilibrio. Y este equilibrio es fundamental como hecho preexpresivo. El hecho preexpresivo estudia qué debo hacer para que en el momento en que decida expresar la gente no esté mirando para otro lado. ¿Se entiende, verdad? Yo no soy muy glorioso en las explicaciones, pero este hecho es universal y hoy es como que llegó antes que la globalización, uno lo estudia desde hace... bueno, la antropología teatral debe tener ya cerca de los 40 años. El estudiante de hoy de teatro, por ejemplo, indaga el equilibrio de máscaras remotas en el tiempo y en el espacio. ¿Qué indaga? Pues las cosas que le son comunes, como mecánicas de desenmascarar. También el espíritu puede conseguir la transnacionalidad. Y es un hecho que la antropología teatral, esa corriente que pareció de grupos lejanos, la haya comentado ya en los tiempos de los imperialistas. En su libro La canoa de papel, Eugenio Barba dice: existe el teatro en el interculturalismo.
y existe el interculturalismo en el teatro. Y más adelante el impresionante fragmento de una carta. Querido Richard, no quiero una patria constituida por una nación o una ciudad. No lo creo. Sin embargo, necesito una patria. Esto, en simples palabras, es el porqué de mi hacer teatro. Lo admitirán los teóricos políticos de la globalización. Será necesario buscar, desenmascarar en el espíritu que inspira la acción y en el espíritu que nos deja la acción, viejo procedimiento o permanente, porque responde a una estructura secreta que acompaña a la aventura humana en la tierra. Reconocerla o no, asimilarla o no, renunciar a ella u obstinarse parece ser las posibilidades de una figura de emergencia. Algo más. Sobre el planeta quedarán los rastros de la acción. Un informe arqueológico ilustra a su manera el paso de dos estilos de civilización, cada una importante a su modo. Esta es la cifra. Las construcciones teatrales griegas sobre las que estamos mejor informados, gracias a las activas investigaciones y las numerosas excavaciones, se desarrollan en estrecha relación con las representaciones dramáticas y consecuentemente con la literatura griega. En muchos lugares deben de haberse celebrado actos litúrgicos en un espacio circular frente a un altar, mientras los espectadores seguían el oficio de pie, colocados en ruedas fuera del círculo. Pero en Atenas, estas representaciones corales líricas evolucionaron, dando origen al juego escénico dramático que hizo imprescindible la división del teatro en tres partes: la orquesta con el altar, la escena, edificio del escenario, y el teatrón, hileras de asiento para los espectadores. Esto es Grecia. Y más adelante. Pero el auténtico teatro romano es el anfiteatro que rodea una arena elíptica. El ámbito de los espectadores se levanta exteriormente y en derredor como un edificio independiente de varios pisos. No había allí escenario, ya que la finalidad del teatro era la caza de animales, los combates de gladiadores y los simulacros de batallas navales, espectáculos que se desarrollaban mejor en la arena preparada para tal fin. Artes plásticas, arqueología clásica. Qué notable desenmascaramiento del pináculo de la gloria romana. Imperio colonizador, conquistador, civilizador. La luz del sol marca sobre los rastros otras responsabilidades. Uno es lo que hace y siempre ha de verse. Tal desocultamiento parece venir por encima del arte, pero sus conexiones son muy inquietantes. Lo dejamos señalar. Muchas gracias. Si alguno quiere hacer una pregunta.
Bueno, yo voy a hacer una pregunta. Si alguien hace una pregunta, a ver, yo no entendí como que la globalización es un mero instrumento. Un instrumento, digamos, enleñado en este momento, o puesto de manifiesto en este momento, y, como todo instrumento, a disposición de un determinado uso, o de determinados usos, como cualquier otro instrumento. Destacado en este momento por las circunstancias históricas que está viviendo, económicas, políticas, todo lo que rodea a este fenómeno. Y el arte o el teatro como un hecho de creación en sí mismo, no como un mero instrumento. Es decir, ¿qué diferencia? Nosotros se marcaría, a ver si yo entendí bien, entre la globalización y el teatro como hecho de creación. El teatro creándose a sí mismo a través de esa interacción entre desenmascaramiento o máscara y espectador, un fenómeno que se realiza así a dos puntas, y el fenómeno de la globalización que aparentemente, si no entendí mal, puede incluso atentar contra el mal uso de ese instrumento, contra estos valores genuinos del teatro, del arte y de la creación, ¿no? Si la globalización es un instrumento, no es un instrumento mío. Créanme. Yo creo que la globalización es algo que nos pasa. El teatro es un instrumento mío. El teatro es un instrumento de la sociedad. En otro orden de cosas, creo que nosotros vivimos toda la vida, tal cual y con la misma honradez de los antiguos, vivíamos toda la existencia. Que la economía o que los avatares de la lucha por el dinero, por el poder, estén en primer plano del fenómeno de la globalización, y sería para nosotros índice de que de esta globalización estamos muy separados por intereses muy auténticos. A mí me encanta conocer la experiencia del ser humano en todo el globo. No me parece que el dinero esté empujado por ese mismo interés. Este es el tipo de la cuestión. Si estamos en presencia de una aventura política, de una especie de superfascismo y de cuestiones mafiosas, ¿no es cierto?, a gran escala, o si realmente el fenómeno de la globalización esté tan planteado con el problema de la producción, tan planteado con el problema de la repartición de las utilidades. Yo creo que hay que esperar todavía, en el sentido de ver a dónde va a parar esta aventura, ¿no es cierto?, digamos, en el material legible en los diarios, ¿no es cierto?, a ver qué noticias nos despiertan por la mañana, ¿no es cierto?, para darnos cuenta realmente de cuál es la historia, ¿no es cierto?, posible dentro de la globalización. Yo creo que, bueno, lo que hemos conversado, creo que es claro en ese aspecto, son los intereses espirituales
de los seres humanos, el poder comprender, el poder concientizar, este ejercicio permanente de la conciencia. ¿Qué acompañará más a esta participación en el universo de los seres humanos, si el arte o la globalización? Bueno, me parece un ejercicio de mi parte, un excesivo ejercicio del poder, porque evidentemente ganamos los artistas. No es ese el motivo, pero sí es esto. Bueno, me interesa la globalización, estoy metido en ella. Perdón, ¿pero qué es la globalización? Es la palabra. Bueno, globalización viene de globo, es decir, lo que implica todo el globo. Es decir, de pronto los sistemas no son más locales, sino que es el globo el que es interesado por una determinada historia, lo cual andaría muy bien, pero todo eso es falso. Detrás de eso hay transnacionalidad, hay un desprendimiento de los poderes políticos, ¿no es cierto?, por el poder económico. En consecuencia, una de las más inmediatas que uno puede avisorar, porque no olvide que un artista, que es artista, no tiene por qué estar hablando de política, de sociología, de fútbol, de tenis, me parece injusto. Pero una de las cosas que uno ve es esencialmente esto, de que lo primero que pierde son las democracias, porque las democracias son políticas. Y si la preeminencia es el aspecto económico, entonces los manejadores del poder económico van a ser inútiles las democracias o simples entes declarativos. Esto es lo primero que uno adquiere. Instrumento es el teatro viejo como el mundo. La globalización es muy nueva, chiquipé, un poco más la realización. Una pregunta, usted habló hablando del teatro. Usted habló que el comediante o el teatro no existe sin el espectador. ¿Cuánto interfiere el comediante y el espectador? Y es una tarea común, ¿no es cierto? El teatro, dice Eugenio Barba, el teatro es lo que sucede entre el actor y el espectador. Es decir, no hay una valoración teórica, sino es un hecho. En consecuencia tienen que estar los dos. Existe el fenómeno de la expectación. Si yo vengo de pronto, me siento acá, ustedes van a esperar algo. Eso se llama expectación. Quiere decir que yo, comediante, acá tengo la gloriosa opción de obedecerle o de contrariarla. Pero si yo empiezo a contrariarla, en consecuencia se abre un nuevo ciclo en el cual me va a pasar exactamente lo mismo, hasta el infinito. Por ejemplo, la escena, si ustedes recuerdan la escena de Hamlet, Hamlet va camino a ver a su mamá, en esa espantosa escena donde le dice de todo a la mamá. Y él ya sabe que el tío, buen muchacho no es, que mató al padre. Y este tipo en realidad está en posición de orar, pero es tan astuto Shakespeare que en realidad no está orando nada.
se está lamentando de no sé qué cosas. Entonces eso el Papa lo ve ahí, tipo, esta es la mía. Desnuda el acero, lo va a matar y no, está rezando. Si yo lo mato ahora, va a ser. En cambio mi papá estaba en una orgía, esas cosas que me enseñan. ¿Qué pasa si yo puestista, ¿no es cierto?, en el momento en que Claudio, que es el tío del señor, ¿no es cierto?, se revuelve en su casa, Hamlet entra desde donde usted está y de pronto él así como que, yo que me conozco la pieza de memoria, me he hecho a temblar, lo va a ver. Quien no conozca la pieza lo ve como novedad, pero también va a descubrir. Este es el fenómeno de la explicación. Es decir, que sin estas espiras no se podría trabajar el ideal. Esto de alguna manera tiene que existir. El hecho de que nosotros decimos que eso tiene que estar en el imaginario popular, en la cultura de la gente, llamémoslo como queramos, no sería desocultamiento, que el propósito del teatro es desocultar. Es el mismo principio, el de la expectación, y la expectación la ejerce el espectador. No hay teatro sin espectador. Tiene que haber uno que hace y otro que mire. Y entre ambos, una idea que tiene que estar antes, como suele decir una amiga mía. José, al hablar de máscaras, si yo entendí bien, hablaste de una máscara genérica, ¿no es cierto? De una máscara, de la condición de una naturaleza del comediante. No, empezamos de nuevo. Hay una acción en el teatro que genera la máscara, ¿no es cierto? Sin ella yo no puedo transmitir grandes cosas. Es decir, yo hago así, soy un árbol sacudido por el viento. Esto es una máscara. Es este ente. Puedo ser también un personaje, ¿se entiende? Puede ser un personaje con todas sus cosas. Pero por ejemplo, cuando vos citás a esta escena de Hamlet contra Claudio, Sí. Toda la escena involucra varias máscaras, digamos. Claro. Entre otras, el hecho del manejo del florete, o de la situación distinta entre Hamlet padre, muerto en una orgía, y Claudio, que podría morirse pidiendo perdón. Sí. Serían distintas máscaras. Distintas situaciones tienen esas máscaras. Esas son dos máscaras distintas, con una situación distinta entre sí. Sí, sí. Entonces, si esto fuera así, quiere decir que la globalización produciría nuevas máscaras. Nuevas máscaras se está produciendo siempre. Yo ahora en Pero al globalizarla la extendería las mismas. Claro, porque son las mismas, porque existe la duda. En realidad, Hamlet es un individuo espiritualmente del medioevo, nunca resolvía sus cosas por la mística, y de pronto se encuentra con el mundo del Renacimiento. No comprende. Este sería, digamos, el problema Hamlet hoy. Hoy, porque nosotros medimos con nuestras cosas
los viejos conceptos que traen las máscaras. ¿No es cierto? Por ejemplo, quiero decir esto, el problema del honor no es lo mismo, ¿no es cierto?, en Lope de Vega, ¿no es cierto?, que hoy. Somos más permisibles. En consecuencia, hay acá un ajuste, una actualización. Esta actualización no es acomodamiento. No es acomodamiento, eso es otra cosa. Es decir, yo hago hoy como puedo Lope de Vega y eso es una actualización. No. Esto es una consecuencia de que el criterio de honor que tiene el espectador de alguna manera se conmueve con el criterio de honor, ¿no es cierto?, que le está planteando Lope de Vega. Es decir, como en la vida todo es efímero y mutable, no hay cosas. En cuanto a la máscara de la globalización, no creo que exista máscara alguna para la globalización. El problema de la... Barba tiene un capítulo muy interesante donde en Holstebro, donde ellos viven, trajeron máscaras, un grupo de teatro oriental, ¿no es cierto? Entonces vinieron con camellos, con grandes cosas, timbales, una serie de cosas así, y la metieron por las calles de Holstebro, así, sin decir agua. De pronto vos abrías la puerta de un auto, no, es un camello. Se iba la gente. La gente no. Porque es mi imagen. Un camello acá, no suponte de que ahora salimos y aparece un tipo con un camello. Es nuestra imagen esa. No lo es. Y bueno, ellos aprendieron ahí algo muy valioso acerca de la transnacionalidad de la cultura, como que y tiene que ser un proceso, un acercamiento. Tiene que ser como cuando vos te conocés con una persona. Es como dos burbujas que se encuentran. No sé si está claro. José, una pregunta sobre el desocultamiento, ¿no? ¿Cuándo no logra el actor desocultarse? ¿O cuándo quizá él lo logra pero el espectador no lo entiende? Bueno, una vez hicimos nosotros una pieza de teatro de aquí mi amiga Lucila Pegola, y hubo un espectador que en realidad fue un accidente, pero bueno, no, cuando un señor se enojó y dijo de todo, incluidas malas palabras, e incluso un chico de nuestro grupo se acercó y dijo: mire señor, no le gusta, váyase, con cara de pocos años, y vos se fue, gran portazo, y qué sé yo. Y ahí Lucila Fébula acuñó la frase: en el teatro hay también espectadores que fracasan. Pero no es mía, está en libros. Hay públicos fracasados. Claro. Lo han experimentado grandes autores de teatro. Claro. Pero el problema no es tanto de éxito o de fracaso. La verdad está ahí. Se dé cuenta uno o no se dé cuenta, ella está ahí. Y está bien que así sea. Los que necesitamos ganar somos nosotros.
lo que nosotros necesitamos, mire qué verdad tendremos adentro, que necesitamos que alguien diga que Morocho de Antojo tiene razón. Necesitamos de eso. Pero en realidad, diga usted lo suyo, la verdad que está ahí, y es ella. Porque además es cambiante, porque además es mortal y efímera. La pregunta es, ¿cuándo la voy a poner para mi comunidad así? ¿Qué pasa cuando un espectador no me comprende? Y yo te voy a decir que en realidad me comprende siempre. Hay instantes en que no me entiende, pero comprender me entiende siempre. Ese señor que se fue furioso está muy bien. En realidad el teatro lo que no tiene que hacer es dejarme indiferente. Pero si yo me enojo, quiero hacer un juicio, está fenómeno, bárbaro, increíble. Asunto. Qué mal que está, flaco, vení vos acá. Estas cosas podrían ser también potables en un teatro, sobre todo un teatro popular. Hace muchos años ya, nosotros hicimos un espectáculo en base a poemas, pero estos espectáculos eran en realidad pequeñas obras de teatro. Eran producto de un cambio muy radical que había hecho yo sobre mi técnica de hacer teatro. Y bueno, la gente no entendía gran cosa, pero se iba muy impresionada. Muy impresionada. Entonces venían y nos contaban la pieza, y nosotros contestábamos automáticamente, esa es la pieza. Yo venía otro y dice, yo vi a la muerte que hablaba, esa es la pieza. No, venía yo, esa es la conciencia, ¿no es cierto, señor? Sí, señor, es la conciencia. Es decir, como que cada uno llevaba un aspecto explicable, pero el susto, la impresión, las sensaciones, la sensación del misterio, la árida colina del misterio, y se lo llevaban. El teatro es un problema de experiencia, no de entendimiento. Para entender hay que leer el teatro. Como la poesía es una aproximación al misterio. Es posible convivir con él. Y es una experiencia muy fuerte. ¿Estaría? José, tomando en cuenta que de todo lo negativo siempre se rescata algún punto positivo, ¿no? Sí. La globalización puede de alguna forma enriquecer la esencia del arte en algún aspecto. Sí. De hecho, ahí yo hacía mención de que nosotros a través de la antropología teatral es en realidad una larga lista de buenos consejos, no es una teoría, no una filosofía, no es una interpretación de lo que le pasa al ser humano, no. Un chamán usa fuego, un comediante de feria de Londres usa fuego, ¿no es cierto? En los cabarets de Montmartre y usa fuego. ¿Por qué? Y uno empieza a investigar. Entonces, se encuentran cosas que se usan en todas partes, comunes. El hecho del equilibrio, el uso de la energía, el problema de la voz, ¿no es cierto? El por qué se usan las cosas y son comunes, qué es lo que buscan. Ese es un proceso de transculturalismo. ¿Eso no se daba antes ya de la globalización? Estaba antes. Claro, Antes. Al contrario, pienso que hoy, como es un problema geopolítico y económico exclusivamente,
de manejo con una democracia dirigista que se está aplicando y que excluye enormes mayorías, todo lo contrario, precisamente estamos llamando globalización a algo que es más concreto, es político y económico para mí. Las computadoras son parte de una tecnología que está más allá de la globalización o no. El proceso de intercambio cultural ya existía, ahora se acelera, pero ahora aparece un dirigismo, un monopolio cultural, económico, que sabemos de dónde viene, sabemos cómo se extiende en el mundo y cómo lo coloniza, porque además lo coloniza económicamente. Entonces esto es muy real, porque margina a cantidad de personas que quedan alienadas de su propia cultura. Es decir, allí el elemento común es, bueno, se mueren de hambre como los de Biafra, entonces compartimos el mismo destino. Y parece mentira, no crean que es un chiste, ¿no es cierto? Porque eso se está aplicando en nuestro país. El mecánico de Tierra del Fuego gana 2, por ejemplo. ¿Por qué usted va a ganar 4? Entonces le pagamos 2. No se lo van a ganar de Tierra del Fuego. Bueno, eso es una consecuencia de la política. Porque podría igualarse para arriba, podría ser al revés. Es decir, no es consecuencia natural que se iguale para abajo. Es una consecuencia de la política de mercado y de la tecnología. Por eso decíamos, como instrumento la globalización puede ser interesante, como cualquier otro instrumento. Depende de cómo se usa. Un bisturí puede salvar una vida y puede ser un cuchillo que mate, quite una vida. Depende cómo se usa. Claro, también puede ser una escopeta. Hay casos en que la escopeta es muy útil. No, lógicamente lo que pasa es que hay dos aspectos. Está el aspecto técnico implementado por los medios que acercan un hecho de Biafra a una realidad con una rapidez terrible. Hay un hecho que está sucediendo ahora a cientos de kilómetros de distancia y uno inmediatamente se pone en conocimiento. Eso no sé, según cómo se maneje, puede sensibilizar o desensibilizar. Depende de todo cómo se haga el manejo, ¿cierto? A veces se usa para bien, o a veces se usa para mal. Claro, pero por la información no pasa lo importante. Hoy el fundamentalismo está peor que nunca. ¿De qué globalización hablamos? Claro, las migraciones que hay hoy, es decir, es muy concreto lo de globalización, ¿no es cierto? No es un acercamiento natural de los pueblos. Yo acá cuando tuve oportunidad de dar una charla, lo mencionaba a Víctor Massú, de toda la personalidad, que decía, hablaba del fenómeno, es un fenómeno la globalización, de pronto apareció. Es decir, él decía, antes estaba comúnmente la teoría y luego la praxis. Una filosofía que sustentara previamente un cambio, una acción. No, la globalización ha roto con esto. Primero es la praxis y después se reflexiona sobre la globalización. No hay apetencia. Es una imposición. Cayó el muro de Berlín y empezó a cambiar de pronto la humanidad desaforadamente. ¿No? Desaforadamente para beneficio de unos pocos. Claro, que maneja el poder. Y no hacen teatro. Hacen su propio enmascaramiento. Sí. La máscara es para tapar. Es de tapar. Bueno, y por hoy hemos terminado. Muchísimas gracias por haber. Invitamos a la próxima reunión, que será el miércoles próximo, no, el otro. Derechos humanos y globalización. El próximo. Ahí no. Sí, ya pagó. Sí, sí, sí.